Saludos a todos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina. Y en el episodio anterior comenzamos con una nueva serie sobre los mensajes que Jesús envió a las iglesias de Apocalipsis y hablamos sobre la iglesia de Éfeso. Y en este episodio veremos la segunda, que es la iglesia de Esmirna. Y Esmirna era una ciudad muy antigua que existía aún antes del Imperio Babilónico, pero en el año 627 a.C. los babilonios atacaron Esmirna y la destruyeron. Y la ciudad permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron cientos de años después y la reconstruyeron. Y con esa historia en Esmirna se solía decir que su ciudad había muerto, pero resucitó. Por eso no es casualidad que Jesús se presentara a esta iglesia diciendo lo siguiente en Apocalipsis 2:8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y Esmirna está un poco al norte de Éfeso, y ambas ciudades eran puertos. Sin embargo, las historias de estas dos ciudades son opuestas realmente. Como vimos, Éfeso era la ciudad principal de Asia Menor, pero perdió su primacía y hoy no queda más que ruinas. Por el contrario, Esmirna pareció morir, pero luego resucitó y ahora es una de las ciudades más grandes de Turquía y el segundo puerto más grande luego de Estambul. ¡Qué cambio! Y otro dato interesante en la historia viene del tiempo del Imperio Romano que les quiero mencionar. Y ellos, para quedar bien con el emperador romano, las autoridades de Esmirna pidieron permiso al Senado romano para construir un templo en honor al César, a quien consideraban como un dios. Y no solo eso, sino que lo convirtieron en el dios patrono de la ciudad. También hicieron una ley que obligaba a todos sus ciudadanos a ofrecer incienso al César por lo menos una vez al año. Y quien no presentaba su ofrenda era considerado como un traidor. Y el castigo por desacato era ser quemado en la hoguera o lanzado a las fieras salvajes. Y los que estaban en mayor peligro de este mandato eran los judíos y los cristianos, ya que su fe les prohíbe adorar a hombres y a otros dioses. Y más adelante hablaré de cómo ellos enfrentaron esta prueba. Pero ahorita quiero mencionar otra forma en la que presionaban a los ciudadanos a participar en la idolatría, y era a través de los gremios. Y en ese tiempo casi todos los oficios e industrias estaban organizados en gremios, y había gremios para los carpinteros, para los alfareros, los herreros, los joyeros, etc. Y cada uno de esos gremios tenía su propio dios patrono. Pero para poder permanecer en el gremio o pertenecer aún al gremio, se requería que los afiliados dieran ofrendas a su particular dios. Al dios de los herreros, al dios de los carpinteros, etc. Pero si un cristiano no aceptaba esa condición, entonces era excluido del gremio. Por consiguiente, a los cristianos les era muy difícil o casi imposible encontrar trabajo, y prácticamente los únicos que contrataban a los trabajadores cristianos eran otros cristianos o comprarles. Tal vez un cristiano era herrero o era carpintero, y cómo podía vender sus cosas de madera. No era aceptado en el mercado de los gremios, entonces tenía que venderlo aparte. Entonces era muy difícil comprar, vender y aún trabajar. Entonces, por eso la mayoría de los cristianos en Esmirna habían caído en la pobreza. Y el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna hace referencia a estas pruebas que los creyentes de esta ciudad tuvieron que enfrentar. En Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En un momento hablaremos de la tribulación, pero primero veamos cómo los aprecia el Señor, porque en términos naturales los cristianos de Esmirna eran efectivamente pobres, pero Jesús les dice: tú eres rico.
Y desde la perspectiva del cielo, la iglesia de Esmirna estaba invirtiendo en lo que es más importante, que es la riqueza espiritual y los tesoros eternos. Y así lo explicó Jesús en Mateo 6, del 20 al 21, dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y la iglesia de Esmirna puso su corazón en Dios y en los tesoros eternos. Ellos decidieron permanecer fieles a Dios y no doblar la rodilla ante los ídolos, aun cuando esto significaba que pasarían por aprietos económicos. Y en el caso de la adoración al César, aún corrían el riesgo de morir. Y ese fue el riesgo que tuvo que enfrentar el obispo de Esmirna, llamado Policarpo. Él era un hombre de 86 años, muy respetado en Esmirna, pero un día lo apresaron cuando descubrieron que él no había hecho la ofrenda al dios César. Y cuando lo llevaron para ser juzgado, el procónsul romano lo reconoció y sabía que era una buena persona. El procónsul entonces le dijo que iba a perdonar su falta con la condición que lanzara un puñado del incienso al altar de César. Solo tenía que hacer, lanzarlo y ya, hasta se lo iban a dar. Pero Policarpio dijo que no cedió. Más bien, él respondió diciendo que no perdería su recompensa celestial por ganarse unos días extra de esta vida, de vida en este mundo. Y bueno, según la historia, Policarpo fue puesto en la hoguera. Pero cuando encendieron el fuego, sopló un viento fuerte que creó una especie de burbuja de aire alrededor de Policarpo y el fuego no lo tocó. Y ante eso los soldados reaccionaron y lo ejecutaron con una lanza de un solo golpe. Y así murió Policarpo como mártir, dando testimonio de su fe en Jesús. Y leyendo sobre esta adoración obligatoria al César y la condición de los gremios para poder trabajar, esto me trajo a la memoria lo que habla Apocalipsis del sistema del anticristo. En el capítulo 13 leemos sobre una imagen que todos tendrán que adorar y también habla de una marca sin la cual no se podrá comerciar. Y quiero leer unos versículos de este capítulo 13 de Apocalipsis del 14 al 17 y dice: ellos dijeron a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto me parece como un paralelo con Esmirna, ya que en tiempos del anticristo todos serán obligados a adorar la imagen, y quien no lo haga morirá. Y si alguien no se somete al sistema, no podrá comprar ni vender. Realmente es un paralelo que me llamó la atención. Y si hoy observamos los cambios que se están dando en el mundo entero, nos vamos a dar cuenta que la plataforma del anticristo ya se está estableciendo. Por lo tanto, debemos comenzar a preguntarnos: cuando me acorralen para someterme al sistema del anticristo, ¿seguiré siendo fiel a Dios o me voy a asimilar? Y esta decisión se toma realmente ahora, porque en el calor del conflicto el alma nos puede traicionar y llevarnos a tomar una mala decisión que ponga en riesgo nuestra vida eterna. Esto es algo que debemos de pensar, comenzar a pensar realmente. Y veamos ahora cuál es el mensaje de Jesús a esta iglesia tan sufrida. En Apocalipsis 2:10 dice lo que Jesús dijo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y la palabra que se traduce como tribulación en griego es thlipsis, que literalmente significa presión, o también se puede traducir como angustia, carga, persecución y aflicción. Y esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura en el que ponían a la víctima acostada y le ponían encima
pesadas rocas. Y iban incrementando el peso, ponían otra roca, ponían otra piedra. Poco a poco iban incrementando el peso hasta que la persona se asfixiaba. Y esa es la misma palabra, esta thlipsis, que es presión o tribulación, que Jesús mencionó en su sermón referente a los últimos tiempos en Mateo. Y lo quiero leer, dice Mateo 24, del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación, thlipsis, y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Eso lo está hablando con respecto a los últimos tiempos. Y más adelante dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto me resuena tanto al mensaje a Esmirna. Y tal vez estamos oyendo de tribulación, de que nos van a matar, de que nos van a odiar, de que nos van a traicionar, que va a haber odio. Tal vez esto nos suena demasiado fuerte, pero Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo a la iglesia de Esmirna? No temas en nada lo que vas a padecer. Y esto tal vez nos hace pensar, pero ¿cómo podemos llegar a ese punto? Bueno, Jesús lo está diciendo no como retórica, porque Jesús sabe lo que está hablando, ya que Él pasó por aflicción aún hasta la muerte. Él tiene autoridad para decir esto. Y recordemos lo que Jesús dijo en Juan 15, 20 al 21. Dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si nos persiguen por Cristo, es porque están rechazando a Dios. Y también debemos recordar que Dios está sobre todo poder y autoridad. Y Él es quien permite las cosas. ¿Para qué? Para sus propósitos eternos. Eso es algo que debemos de meditar en estos tiempos. Y bueno, ante todo esto, ante toda esta tribulación que pasó la iglesia de Esmirna o que vamos a pasar nosotros en los últimos tiempos, debemos saber que hay una recompensa para quien permanezca fiel hasta la muerte. Y en la carta a Esmirna Jesús les dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el apóstol Santiago también hizo referencia a esta corona de vida. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Qué esperanza esta. Y quiero mencionar, hacer una diferencia entre dos tipos de corona que se describen en el Nuevo Testamento, que son dos palabras en griego. Y una es diadem, que es la corona de un gobernador y que se solía ser de oro, tal vez de un metal precioso. Pero también hay otra corona que en griego se dice Stéphanos. Y esta es la corona que se le daba a los que ganaban las carreras en los juegos deportivos. Y esta no era de metal, sino que estaba hecha de hojas de laurel. Y bueno, que ustedes saben, bonito tal vez el primer día, pero con el tiempo, al poco tiempo, de hecho se marchitaba. ¿Y cuál es la corona que el Señor ofrece a esta iglesia de Esmirna? Es la diadem, la corona de autoridad. Aquellos que sean fieles hasta el final van a formar parte del gobierno del Mesías durante el milenio y aún en la eternidad. Y al oír acerca de la dura persecución que vivieron los creyentes de Esmirna, uno imaginaría que la ciudad era oscura y triste, pero en realidad era todo lo opuesto. Esmirna era tan bella que recibía el apodo de perla del mar Egeo. Sin embargo, las apariencias engañan y la realidad es que la ciudad antigua de Esmirna no fue bien diseñada porque no construyeron casas y edificios, pero no construyeron desagües. Y como consecuencia, cuando llovía, los desperdicios salían a flote por las calles. Y esto provocaba un terrible hedor en toda la ciudad. Y la palabra Esmirna significa mirra,
Esto es algo muy interesante. Y le dieron ese nombre porque ellos eran los principales comerciantes de esta especie aromática. Y la mirra era usada como perfume, en especial para cubrir el hedor de los muertos cuando eran embalsamados, cuando morían. Simplemente se les ponía mirra mientras que pasaba el proceso de luto y para cubrir el hedor. Pero esto me parece curioso porque describe muy bien lo que era esta ciudad. Parecía hermosa en la superficie, pero por dentro estaba muerta. Y en el tema de las apariencias vuelve a saltar otro punto en el mensaje a Esmirna que Jesús habló. Y hablando a la iglesia, Esmirna les dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y después dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y quiero comentar acerca de esto porque es algo interesante que tal vez si no conocemos la historia se nos pasa por alto, pero en Esmirna resulta que había una gran comunidad judía y ellos pues eran ricos e influyentes, eran comerciantes que habían llegado ahí y se habían quedado. Y por su influencia lograron negociar un trato con las autoridades de Esmirna para ser exonerados de la ofrenda al César, ya que, bueno, su religión se lo prohibía y, bueno, ellos dijeron, por favor, exonérennos a nosotros y lo hicieron. Sin embargo, y este es el punto interesante de la iglesia, sin embargo, cuando algunos judíos creyeron en Jesús como Mesías, la comunidad judía reaccionó mal, porque no todos aceptaron a Jesús. Y a estos que creyeron en Jesús los expulsaron de la sinagoga y los denunciaron ante las autoridades como no judíos. Así les decían. Y eso puso a los judíos mesiánicos en una posición difícil porque ya no podían ser exonerados de la ofrenda pagana y corrían así el riesgo de morir, como le pasó a Policarpo. Y aunque acusaban a los cristianos de no ser judíos, Jesús aclaró que los acusadores eran quienes no eran verdaderamente judíos. Les dice hasta sinagoga de Satanás. Y no eran judíos porque es por fe. Y esto es lo que Pablo explica en su carta a los romanos, en Romanos 2, 28 al 29. Les voy a leer, porque eso explica claramente. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Cabal explica lo que Jesús le habló a los judíos de esta iglesia de Esmirna, que ellos eran los verdaderos y los otros no. Y ahora vayamos al final del mensaje a Esmirna, porque allí Jesús dice cuál será la recompensa para el vencedor de esta iglesia. Recuérdense, ellos están pasando por esta prueba, y al que salga vencedor le hace una recompensa, una promesa. Y en Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, haga shema, oigan, atiendan. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto hablaba mucho a la iglesia, porque ellos están en peligro de muerte, y ellos murieron y resucitaron. Eso le hablaba mucho al corazón de Esmirna. ¿Y a qué se refiere con esto de segunda muerte? Esa es la muerte eterna, porque todos vivimos una vez, pero vamos a resucitar. Y solo quería mencionar esto, porque la Biblia habla de una primera resurrección que es para los que han creído en Jesús. Cuando Él venga por segunda vez, los que han creído en Él van a resucitar y vivirán con Él en el milenio y por la eternidad. Pero también habla de una segunda resurrección que va a ser al final del milenio, cuando todos los demás, los que no han creído en Jesús, cuando todos los demás van a despertar, pero van a despertar para ser juzgados. Y si no creyeron en Jesús, van a tener que dar cuentas a Dios por sus propios pecados. Y sabemos que nadie puede salvarse por su propio mérito.
Y terminaré aquí leyendo lo que dice al final de Apocalipsis sobre este tema. Y en Apocalipsis 26, oigan lo que dice, que es muy lindo. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y con esto ya hemos visto las primeras 2 iglesias de Apocalipsis, Éfeso y Esmirna. Y en el próximo video vamos a analizar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Entonces nos vemos hasta entonces y les dejo bendiciones a todos. Hasta la próxima.